Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les toca el corazón, el amor, las relaciones, y esa línea tan fina que a veces separa la verdad del dolor. Específicamente vamos a sumergirnos en la vida y sobre todo, en las relaciones, reales o ficticias, de una de las actrices turcas más queridas a nivel mundial, Hande Erçel. Vamos a analizar esa frase que puse en el título, el amor es suficiente. La verdad duele. ¿Es realmente así? ¿Basta con el amor para superar cualquier obstáculo? Y cuando la verdad, esa que creemos necesaria para construir una relación sólida, se convierte en un arma que hiere profundamente. Exploraremos estas preguntas a través del prisma de las relaciones de Hande, tanto las que conocemos públicamente como las que interpreta en la pantalla. Antes de que empecemos, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si les gusta este tipo de contenido. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones porque tengo muchas ideas geniales en mente. Y por supuesto, dejen un like si disfrutan este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al lío. Hande Erçel es mucho más que una cara bonita. Es una actriz talentosa, una modelo exitosa y una figura pública que inevitablemente está bajo el microscopio. Sus relaciones amorosas, por supuesto, no escapan a la atención de los medios y de los fans. Y es ahí donde entra en juego ese debate sobre el amor, la verdad y el dolor. Pensemos en sus personajes en la televisión. Muchas la conocimos por Love is in the Air, donde interpretó a Eda YLDZ. Eda es un personaje fuerte e independiente y a veces un poco testaruda. Su relación con Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, está llena de altibajos, secretos, malentendidos y por supuesto muchísimo amor. ¿Recuerdan todos esos momentos en los que la verdad, o la falta de ella, causaba estragos en su relación? Los secretos sobre el pasado de Serkan, las mentiras piadosas para proteger los sentimientos del otro. Cada uno de esos momentos ponía a prueba la fuerza de su amor. Y a pesar de todo, al final, el amor lograba superar las dificultades. Pero, ¿es esto una representación fiel de la realidad? ¿Es el amor realmente suficiente para perdonar cualquier mentira, para superar cualquier obstáculo? En la ficción a menudo vemos finales felices, pero la vida real suele ser mucho más complicada. Las series de televisión, al fin y al cabo, están diseñadas para entretenernos, para hacernos soñar con el amor perfecto. Pero la realidad es que las relaciones son mucho más complejas, requieren trabajo, compromiso y sobre todo, mucha comunicación. En la vida real, no hay guionistas que solucionen los problemas por nosotros con un giro argumental ingenioso. Somos nosotros mismos quienes debemos enfrentarnos a los desafíos y tomar las decisiones difíciles. Ahora bien, pasemos a la vida personal de Hande. Es inevitable que su relación con Kerem Bürsin, que floreció durante la grabación de Love is in the Air, sea objeto de análisis. Su relación, que parecía sacada de un cuento de hadas, terminó sorprendiendo a muchos. ¿Qué pasó? No lo sabemos con certeza, y probablemente nunca lo sabremos. Pero podemos especular. ¿La presión mediática fue demasiado grande? ¿Las expectativas de los fans afectaron su relación? ¿O simplemente se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro a pesar del amor que se tenían? Es ahí donde entra en juego la idea de que la verdad duele. A veces la verdad es que el amor no es suficiente. A veces la verdad es que dos personas, por mucho que se amen, no son compatibles a largo plazo. Y aceptar esa verdad puede ser doloroso, pero también liberador. Liberador porque permite a ambas partes seguir adelante y buscar la felicidad en otro lugar. Quedarse en una relación infeliz por miedo a la verdad, por miedo al dolor, es un error que puede tener consecuencias a largo plazo. Pensemos también en la relación actual de Hande con Hakan Sabank. Esta relación ha generado mucha conversación y debate. Algunos fans se alegran por ella, mientras que otros aún guardan esperanzas de una reconciliación con Kerem. Pero lo importante aquí es que Hande parece feliz. Y al final, ¿no es eso lo que todos queremos para ella? Que encuentre la felicidad, ya sea en el amor, en su carrera o en cualquier otro aspecto de su vida. Es importante recordar que la felicidad es un camino personal, y que cada uno debe encontrar su propio camino. No podemos imponer nuestras expectativas a los demás, ni juzgar sus decisiones basándonos en nuestros propios prejuicios.
Pero volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿el amor es suficiente? Creo que la respuesta no es tan sencilla como un sí o un no. El amor es, sin duda, un ingrediente esencial en cualquier relación. Pero también se necesitan otros ingredientes importantes: comunicación, respeto, confianza, compromiso y la capacidad de perdonar. Sin estos ingredientes, incluso el amor más fuerte puede desmoronarse. La comunicación es fundamental para entenderse, para expresar las necesidades y los sentimientos, y para resolver los conflictos de manera constructiva. El respeto implica valorar al otro como persona, respetar sus opiniones y sus decisiones, y tratarlo con amabilidad y consideración. La confianza es la base de cualquier relación sólida, y se construye con el tiempo, a través de la honestidad y la transparencia. El compromiso implica estar dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo en la relación, a superar los obstáculos juntos, y a trabajar en equipo para alcanzar los objetivos comunes. Y la capacidad de perdonar es esencial para superar los errores y los malentendidos, y para seguir adelante sin rencores ni resentimientos. La verdad, por su parte, es fundamental para construir una relación sólida y duradera. Pero también es importante saber cómo decir la verdad. La verdad dicha con amor, con empatía y con consideración, puede ser constructiva y fortalecer la relación. La verdad dicha con crueldad, con resentimiento o con la intención de herir, puede ser devastadora. Hay una gran diferencia entre ser sincero y ser cruel. La sinceridad implica expresar los sentimientos y las opiniones de manera honesta, pero sin dañar al otro. La crueldad, por el contrario, implica utilizar la verdad como un arma para atacar y humillar al otro. En resumen, creo que tanto el amor como la verdad son importantes, pero ninguno de ellos es suficiente por sí solo. Se necesitan ambos combinados con otros ingredientes esenciales, para construir una relación sana y feliz. Y a veces, incluso con todos esos ingredientes, las cosas no funcionan. Y eso también está bien. Porque al final, lo importante es ser honesto con uno mismo y buscar la felicidad, incluso si eso significa tomar decisiones difíciles. Aceptar que una relación no funciona, aunque haya amor, es un acto de valentía y de amor propio. Es elegir la felicidad a largo plazo, en lugar de aferrarse a una ilusión. Y hablando de decisiones difíciles, quiero hacer una pequeña reflexión sobre la imagen pública de Ande. Ser una figura pública implica una gran responsabilidad. Cada palabra, cada gesto, cada relación es analizada y juzgada por millones de personas. Y es fácil caer en la trampa de tratar de complacer a todos, de vivir una vida que no es realmente tuya. La presión mediática puede ser abrumadora, y es fácil perderse en las expectativas de los demás. Pero creo que Ande ha sabido mantenerse fiel a sí misma. Ha tomado decisiones que quizás no han complacido a todos, pero que la han hecho feliz a ella. Y eso, al final, es lo que realmente importa. Ande ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, que no se deja influenciar por las opiniones de los demás. Ha sabido defender sus propios valores y seguir su propio camino. Y creo que esta es una lección importante que todos podemos aprender de Ande. No podemos complacer a todos. No podemos vivir nuestras vidas basándonos en las expectativas de los demás. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos, seguir nuestro corazón y buscar nuestra propia felicidad. La felicidad no se encuentra en la aprobación de los demás, sino en la aceptación de uno mismo. Así que, para concluir, creo que la frase "el amor es suficiente. La verdad duele" es una simplificación excesiva de una realidad mucho más compleja. El amor es importante, pero no es suficiente. La verdad es fundamental, pero no siempre es fácil de decir o de escuchar. Y al final, lo importante es encontrar un equilibrio entre ambos, y construir relaciones basadas en el respeto, la confianza y la honestidad. No hay una fórmula mágica para el amor, pero sí hay algunos principios básicos que pueden ayudarnos a construir relaciones más sanas y felices. Y hablando de Ande, creo que es importante reconocer su talento y su trabajo. Más allá de su belleza y de su vida personal, Ande es una actriz talentosa que ha demostrado su versatilidad en diferentes roles. Ha sabido interpretar personajes complejos y emotivos, que han conectado con el público a nivel emocional. Es importante recordar que Ande es, ante todo, una profesional que trabaja duro para ofrecer lo mejor de sí misma. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este vídeo y que les haya hecho reflexionar sobre el amor, la verdad y las relaciones. No se olviden de dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes?
El amor es suficiente. La verdad siempre es necesaria. Me encantaría saber sus opiniones. Compartan sus experiencias y sus reflexiones en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y aprender de sus experiencias. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. No olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo seguir trayéndoles contenido interesante y reflexivo. Y recuerden, sean honestos con ustedes mismos, sigan su corazón y busquen su propia felicidad. No se conformen con menos de lo que merecen. Y no tengan miedo de tomar decisiones difíciles si eso significa ser más felices a largo plazo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.